Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar charlando acerca del libro Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena. En esta ocasión, pues ya arribamos finalmente al tercer artículo de la pluma del antropólogo, filósofo, literato y próximamente maracame Leobardo Villegas Mariscal, en un artículo que se titula La mirada de los otros, filosofía occidental y pensamiento chamánico indígena. Quisiera comenzar recordando un artículo que seguramente muchos leyeron de Thomas Nagel, que se titula ¿Qué se siente ser un murciélago? ¿Qué se siente ser un murciélago? Él ahí plantea el problema fundamental que atraviesa todo este libro y que es lo que los metafísicos caníbales, los antropólogos caníbales, con sus ideas de perspectivismo, suspensión de la creencia en la ciencia occidental y la idea de multinaturaleza, creen haber finalmente resuelto el problema de saber qué se siente no solamente ser un murciélago, sino qué se siente ser otro, qué se siente ser otro. Bien, recordemos que esto lo plantea muy claramente Tomás Pollán en el artículo que discutimos previamente, cuando nos dice cuál es el objetivo de la etnografía, qué busca el etnógrafo. Recordemos ahora que en el artículo de Pollán se establece una distinción muy interesante entre la antropología teórica, que va a tener por fin construir una teoría general con conceptos lejanos a la experiencia, que sean verificables y que, o refutables, dependiendo de cómo uno conciba la empresa científica. Esa sería la labor de la antropología teórica, pero la etnografía tiene, y lo voy a leer, dice así: la etnografía responde al deseo legítimo, no sé de dónde salga la legitimidad, pero así dice, la etnografía responde al deseo legítimo de comprender en qué consiste pertenecer a otro grupo cultural, en qué consiste pertenecer a otro grupo cultural. En el artículo de Nagel, la pregunta es más general y es la que va a abordar la antropología caníbal. ¿Qué se siente ser un murciélago? Nagel, como todos los que leyeron ese artículo recordarán, no me hago ilusiones de que Villegas Mariscal haya leído ese artículo, aunque tal vez lo leyó, no puedo garantizarlo. Ese artículo es un artículo que habla sobre las teorías del reduccionismo psicofísico, de la reducción, si es que esa es posible, de lo mental a lo físico, si es que es posible esa reducción. Y ahí surge este problema porque en el proceso de reducción siempre aparece la cuestión de la conciencia, de la subjetividad humana, que los antropólogos caníbales, como ya lo he dicho en otros videos, extienden a todos los seres vivos. Por supuesto, aquí Nagel nos hace reflexionar sobre hasta dónde llegará esa, esa, bueno, esa conciencia en todo el reino natural, en todos los animales. También las lombrices tienen conciencia, también las amibas tienen conciencia. Los virus, cuando ven un cuerpo humano, lo que ven es un enorme manjar, un campo de fresas o un hato de ganado al que van a asesinar para poderlo consumir. Eso es lo que ve un virus, un coronavirus, eso es lo que ven. Eso es lo que dirían los antropólogos caníbales. Pero bien, volviendo a Nagel y su idea de la reducción psicofísica, y plantea perfectamente bien el problema, que aquí también plantea Pollán. ¿Qué se siente ser otro? Mi yoidad, mi conciencia, me hace percibir el mundo desde una cierta perspectiva que llamamos la perspectiva humana, que es diferente a la perspectiva de un murciélago. Eso parece claro. Pero resulta que mi perspectiva humana no es universal, sino que es, de acuerdo a una división muy común entre cultura y naturaleza, mi visión de las cosas depende de mi cultura, de mi lenguaje. Recordemos un libro que aquí voy a sacar de nuevo, Lenguaje, Pensamiento y Realidad de
Benjamin Lee Whorf, Lenguaje, Pensamiento y Realidad, donde él vuelve sobre, o más bien introduce esa idea de que a diferente lenguaje corresponde una diferente ontología del mundo, por decirlo en los términos de los antropólogos caníbales. Si yo hablo español, es diferente a si yo hablo inglés. Si yo me muevo en la cultura hispánica, es diferente a si me muevo en la cultura anglosajona. Si yo soy un católico que habla español, mi manera de ver el mundo, la ontología del mundo, será diferente a un anglosajón que habla inglés y que es protestante, y será por supuesto diferente a la de un alemán que es pietista y que lea Heidegger. El lenguaje cambia, según Benjamin Lee Whorf, nuestra manera de percibir el mundo. Esa es una de las grandes ideas que llevó a Kuhn, lo leyó Thomas Kuhn, y de ahí sacó su idea de que un cambio de paradigma implica un cambio de ontología. Es decir, los antropólogos caníbales pues no son muy novedosos en lo que nos dicen. Se mueven, como lo mencioné en el primer video de la serie, se mueven a lo largo de esa línea que los lleva hacia el posmodernismo. La mayoría de los antropólogos caníbales son no solamente posmodernos, sino que son herederos de aquellas ideas del romanticismo, de esa comunidad que pensaban los románticos que podía existir entre los seres humanos y la naturaleza y todos los seres vivientes, disolver la naturaleza, la barrera entre naturaleza y cultura. Es una idea romántica, no lo digo yo. Aquí tengo quien lo dice, déjenme se los muestro el libro, que lo encontré por 20 pesos, por cierto. Romanticismo alemán y ciencias de la naturaleza. El capítulo donde se nos dice esto que acabo de comentar, aquí no recuerdo el capítulo, es la unidad de la naturaleza orgánica, el hombre y el animal. El capítulo 4, página 72. Es decir, nuestros amigos los antropólogos caníbales nos traen viejas ideas, vino viejo en odres nuevos, en los odres de una supuesta revolución venida desde la antropología. Bien, entonces estábamos que ese es el problema fundamental de la etnografía, el problema de qué se siente pertenecer a otra cultura. Obviamente, como recordamos, se achaca a Malinowski el haber inventado la antropología, la etnografía intensiva. Hay que irse a vivir con los pueblos otros, aprender su idioma y tratar de sentirse un nativo. Nos dice Pollán, eso fue lo que surgió del artículo, que esto tiene sus problemas. Remito a ese video para que me vean discutir esos problemas. Y pasamos directamente, una vez que tenemos planteado el problema fundamental, que es que se siente ser otro. Ese es el problema fundamental de la etnografía y también es el problema fundamental que está en la base de la distinción mente y cuerpo. Por supuesto, los antropólogos caníbales creen haber resuelto el problema mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque como ellos se transforman en otros animales, como los cuerpos en realidad son maleables, pues resulta que pues ellos son completamente, se mueven dentro de los linderos del idealismo. El cuerpo es maleable, pero la mente lo malea, como la mente quiere. Pero bueno, entonces tenemos la mirada de los otros, filosofía occidental y pensamiento chamánico indígena. El doctor Villegas, aquí en este libro, está cambiando un poco su estilo con relación a cómo lo tenía en los dos libros previos. En los dos libros previos, recordémoslo, no ponía introducción, no fijaba de qué se trataba el artículo, no había conclusiones, era una retahíla de pensamientos desilvanados, vagos, como ellos dicen, es ensayismo. Están palpando lo indeterminado con su método ensayístico. Hoy, pues ya creo que no pretende palpar lo indeterminado, sino que simplemente nos va a decir de qué se trata el trabajo, cuáles son sus objetivos y va a tener unas conclusiones. Por lo tanto, tiene una breve introducción. Se las quiero leer. Este trabajo pone en diálogo algunas versiones del relativismo epistemológico y del perspectivismo occidentales con el pensamiento indígena. Su objetivo es mostrar cómo es que en las ontologías de los pueblos amerindios
al ser menos rígidas, se asume la capacidad de moverse en diversidad de mundos, haciendo posible una intersubjetividad que implica incluso a los ámbitos considerados desde una óptica racionalista no humanos, escapando con ello al subjetivismo de las especies inherente a las posturas relativistas y perspectivistas. Diría yo, inherente al problema de la etnografía, al problema fundamental de la etnografía, que es ¿qué se siente ser otro? ¿Qué se siente ser un vampiro? ¿Qué se siente ser un murciélago? ¿Qué se siente ser un predador en el momento en que hunde sus dientes sobre la tierna carne de las ovejas? ¿Qué se siente hacer eso? Yo supongo que los maracames y todos esos señores que aquí nos platica él que se convierten en lobos, sienten y saben lo que significa esa experiencia subjetiva. Recordemos el problema. Yo, como ser humano, tengo una experiencia subjetiva, percibo el mundo a través de mis sentidos y a través de mi cultura. Dos formas de percibir las cosas. A través de mis sentidos, que son sentidos humanos, pertenecientes al género Homo. Mis ojos, mis sentidos humanos, pues, no son similares a los de un murciélago. No percibo el mundo como un murciélago. Pero resulta que mis prejuicios culturales, mi lenguaje, mi religión y todo eso conforman una suerte de anteojeras que me hacen ver el mundo desde esas perspectivas, como católico hispanohablante, que será diferente a la de un germano, a la de un alemán pietista. Muy diferente será mi percepción del mundo. El primer problema es el de la etnografía, el que se plantea en términos no delirantes. Es, bueno, pues, ¿cómo piensan que se siente la experiencia subjetiva? ¿Cuál es la experiencia subjetiva de otras culturas? ¿Cuál es la experiencia subjetiva de otras culturas? Ya cuando llegamos a los términos delirantes, bueno, pues, ¿qué se siente ser un vampiro? ¿Qué se siente ser un lobo? Ahí nos lo va a responder la antropología caníbal. Cuando leemos el artículo de Villegas, vean el planteamiento, él hace el planteamiento, poner en diálogo, en contraposición, en dialéctica, algunas versiones del relativismo epistemológico y del perspectivismo occidentales con el pensamiento indígena. Es decir, va a hablarnos de algunas de las versiones que hay de lo que él denomina relativismo epistemológico y perspectivismo occidentales y las va a poner en oposición a el perspectivismo caníbal de los pueblos amerindios. Y va a resultar que los problemas que se suscitan por la visión occidental, el perspectivismo occidental, según lo que nos va a platicar aquí, el problema de qué se siente o cómo se percibe la experiencia subjetiva de otras culturas es irresoluble, no tiene solución. La etnografía es imposible, es lo que nos viene a decir. La etnografía desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista de las versiones que él va a platicarnos del relativismo y del perspectivismo, es imposible. Eso es lo que nos va a venir a decir. Pero se vuelve posible si consideramos las versiones perspectivistas, multinaturalistas, y si ponemos en suspenso, sobre todo si ponemos en suspenso, la razón occidental, machista, falocéntrica, etc. Si ponemos eso en suspenso, entonces tendremos una solución al problema. En los primeros parágrafos, el primero sobre todo nos va a recordar aquella fábula de los ciegos que tocan diferentes partes de un animal. Los ciegos que tocan diferentes partes de un animal. Él dice, las escrituras budistas y jainistas refieren la historia. Los ciegos palpan el cuerpo del elefante. Sus sensaciones difieren en la medida en que tocan una u otra parte de la anatomía del animal. ¿Cómo es un elefante? Diferentes sensaciones, distintas respuestas. Vivencias subjetivas que de algún modo son objetivas. No nos dice de qué modo. No es posible decir que la descripción del ciego que toca el lomo del elefante y lo compara, por ejemplo, con una cordillera es menos objetiva que la realizada por el ciego que siente su pata como una columna. Objetividades subjetivas. El problema que he mencionado hace un momento. Yo tengo una cierta experiencia subjetiva, otro tendrá otra experiencia subjetiva,
y la experiencia subjetiva que yo tengo me dice cómo es, digamos en este caso, el elefante o cómo es el mundo, y eso le dice también a otro sujeto, otra experiencia subjetiva, le dice que el mundo es de otra manera. Y ambas deben ser consideradas en pie de igualdad. Yo no puedo refutar la de él porque no la conozco, y él no puede refutar la mía porque no la conoce. No percibe él lo que yo percibo. No tiene mi experiencia y yo no tengo la suya. Por lo tanto, diría él, le llama esto cierta objetividad, estaríamos en imposibilidad de dialogar y en imposibilidad de conocernos los unos a los otros. Este es el argumento que luego se va a achacar a Protágoras por Platón y por Aristóteles. Hay algo interesante en la forma en cómo nos lo presenta Villegas. Villegas nos presenta en el siguiente parágrafo algunos de los cuentos de Diógenes Laercio, nos habla de sexto empírico, abona a la idea del relativismo, del perspectivismo, de explicarnos qué significa el perspectivismo en la tradición griega, y nos va a hablar, bueno, de la tradición adjudica a Demócrito, nos habla de Demócrito, y comete algunas cosas que, bueno, en el parágrafo 3 cita lo que nos dice Demócrito. Los seres vivos cambian su temperamento según las afecciones y según la edad, lo cual demuestra que la disposición es la causa de la representación. Así deben concebirse en general los objetos sensibles. Y en el siguiente parágrafo lo repite. Los seres vivos, para Demócrito, cambian su temperamento según las afecciones y según la edad, lo cual demuestra que la disposición bla, bla, bla. Es decir, en un parágrafo cita y en el siguiente vuelve a repetir la cita. Supongo que fue un error de su coordinación, de continuidad. Se le olvidó que ya la había citado y la volvió a citar. Pero bien, la idea me parece que está clara. Nos dice y nos vuelve a decir los argumentos de Demócrito, de Protágoras y en Esidemo, que saca de los esbozos del pirronismo de sexto empírico, nos cita todo eso. Pero, y aquí hay que poner este pero, no nos cita cuáles son las supuestas soluciones y nos comenta cuáles son los errores de esas soluciones. Como todos sabemos, las doctrinas de Protágoras, las doctrinas de Protágoras y de sexto empírico en realidad surgen no de un conocimiento directo de los textos, sino de la lectura de las obras tanto de Platón como de Aristóteles, que lo citan abundantemente. Platón en el Teeteto lo cita y por supuesto en el diálogo Protágoras. Y Aristóteles en la Metafísica, en el libro de la Metafísica. Ambos, Platón y Aristóteles, tienen soluciones a los problemas planteados por estas personas, pero no nos las platica Villegas, nos los da de manera dogmática, no dialéctica. No nos dice que primero, las fuentes de todo esto están en Platón y Aristóteles. Y segundo, no nos dice cuáles son las soluciones que le dan a estos problemas tanto Platón como Aristóteles. ¿Cómo resuelven los problemas Platón y Aristóteles? Y mucho menos nos dice que por qué esas soluciones de Platón y Aristóteles se pueden considerar en cierto sentido como equivocadas. Pero cuando las vemos como equivocadas y consultamos la literatura, la vasta literatura de los estudios clásicos, que el señor Villegas se resiste a consultar porque él nada más lee a los clásicos, su mente está estacionada en la física aristotélica, a él no le interesa saber por qué caen los cuerpos, de la gravedad y todo eso no le interesa, a él nada más le interesa el modelo aristotélico, el modelo tolemaico, quizá ni el modelo tolemaico, porque él nada más quiere leer a los textos de hace 10,000 años, si es que había. Pero no nos platica cuál es la solución que le da Aristóteles. Decía yo, esa solución puede ser inadecuada si se consulta la vasta bibliografía de estudios clásicos, se encuentra que si se considera inadecuada la solución que le da Aristóteles y Platón al problema que plantea Protágoras, que es el que ya hemos comentado, que se siente ser otro, y se llega a la conclusión que tal vez la doctrina de Protágoras no era precisamente una doctrina escéptica, como lo han sostenido unos y otros en infinidad de artículos.
que quizá más bien lo que estaba en juego en el caso de las doctrinas de Platón y de Protágoras era una diferente percepción, diríamos hoy día. Platón es un teoreticista y Protágoras pretendía más bien ser un teoreticista, alguien que pone por encima la teoría. Como lo sabemos, Platón puso siempre por encima la teoría, en tanto que Protágoras se iba más bien por poner por delante la práctica, las soluciones prácticas. Pero esto lo seguiremos charlando en el siguiente video. Gracias.